Hay una pregunta que a veces me suena, ¿no? Y cualquiera de ustedes que puede estar en este lugar también puede decir, ¿y quién es este? Pueden hacerla, ¿eh? No hay problema. ¿No? ¿Quién es este? Esa pregunta no la inventé yo, ni aunque a ustedes se le hubiera ocurrido, y a mí se me hubiera ocurrido, obviamente que esa pregunta también la encontré en la palabra de Dios. Justamente en Mateo capítulo 21, allí está el Señor entrando triunfalmente, y toda la gente aclamándole y tirándole todas sus bondades, esa misma gente que después una semanita, cambiante como somos, le estaba diciendo crucifícale. Entonces, esa sensación, ¿no? De decir, qué cambiante. Bueno, como somos cada uno de nosotros, en definitiva, ¿no? Que tenemos mucha versatilidad, flexibilidad para un montón de cosas, pero también somos cambiantes con nuestro corazón. Y por algo la Biblia lo dice, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En Mateo capítulo 21, ahí búsquenlo, esto que yo les dije no es algo desconocido para ustedes, pero es algo que me llamaba la atención porque es esa pregunta y yo me decía, ¿cómo responderla? ¿De qué manera llevarla adelante en la respuesta? ¿Quién es este? Y dice allí Mateo 21, 10, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Es una pregunta que apunta quizás a la personalidad de aquella que venía ahí montado, quizás apuntaba al desconocimiento, quizás también apuntaba a lo despreciativo, porque a veces cuando lo ponemos, depende cómo tengamos el tono de voz, lo ponemos como diciendo, ¿quién es este? Como diciendo, me sorprende, pero también lo podemos poner en otro tono de voz, decir, ¿quién es este? Fíjense que hasta con gestos es la misma frase, pero cambia la actitud de la respuesta. Entonces, ¿quién es este? Quizás una de las primeras respuestas que aparece allí está en el versículo siguiente, donde dice, y la gente decía, ¿qué dice la gente hoy, no? En nuestra sociedad de hoy, ¿qué dice la gente? La gente dice, ¿a dónde vamos con esto? La gente, ¿qué dice hoy? En Capital Federal, en Gaiman o donde te encuentres. Es un desastre esto. ¿Qué dice la gente? No estoy hablando políticamente, estoy hablando desde el sentir, ¿me entienden esto? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Y la gente puede decir muchas cosas. A veces puede ser influenciada por las masas diciéndolo, sin razonarlo. A veces la gente puede decir algo que le comentaron y que no necesariamente puede ser verdad. Un chisme pasa de boca en boca y se le agregan cositas y va a decir, ¿quién es este? Este es así. Y se define a la persona o se define a la cosa sin tener en cuenta quizás el contexto. Muchas cosas puede decir la gente. Ahora, la gente acá que decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y uno puede pensar de que, bueno, lo tuvieron en cuenta. Claro que lo tenían en cuenta. Si el mismo Señor Jesucristo se encargó un día de darse vuelta con aquella gente que le decía, que le seguía y le dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. No tuvo ni filtro ahí el Señor. ¿Se dieron cuenta de eso, no? De esa respuesta. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Las necesidades básicas insatisfechas son resueltas y por eso me siguen. No hay nada más. O sea que la gente puede decir un montón de cosas, la gente nos puede decir un montón de cosas, pero a veces también por conveniencia. Y la idea es que Jesús, que conocía el corazón y la palabra estaba ya en su mente antes de que la persona la dijera, obviamente que podía tener una respuesta mejor de la que nosotros podemos dar. Pero yo encuentro varias respuestas y acompáñenme rápidamente. ¿Dónde está el reloj? Allá arriba. 5 minutos tengo, ¿no? A las 9:30 termina esto. Qué bueno esto, ¿no? De ser la reunión cortita, así. Versículo 11, ¿no? Nos dice el profeta. Pero vamos a Mateo, ahí den vuelta algunas hojas. Mateo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. ¿Quién es este? La respuesta inmediata es, este es el hijo del carpintero. Nosotros lo trasladamos a nuestra vida, este es el que vive acá a la vuelta. Este es el que vive acá, si pasa todos los días por acá. Hoy me puse a charlar con un chico que estaba ahí en la puerta, que le habían dado un cafecito y todo demás. Cuando yo llegué, me dice, no, porque yo vivo acá, ya, bueno,
supongamos que le creí, y era cierto. Entonces empezamos a establecer un diálogo con él, y digo, bueno, y a predicarle, ¿no? Porque tenemos que aprovechar la oportunidad, aunque sea al paso. ¿Vieron que hay cosas al paso? La predicación al paso también hay que aprovecharla, porque uno no tiene la oportunidad de decir, vení, sentate, le abrí la Biblia. No, hay cosas que uno la tiene que decir rápido y bueno, pasaron. Si la escuchó, la alcanzó a entender, mejor, ¿sí? Pero uno también tiene que hacer algo así, medio flash, como se dice. Entonces, yo encontraba en esta respuesta como la familiaridad de la cosa. ¿Quién es este? Y este es el hijo de José, este es el de, tiene, la mamá se llama esto, las hermanas. Lo ponemos dentro de la respuesta como de lo familiar y lo dejamos ahí. Esa para mí encontraba en ese ¿quién es este? El familiar, el que conocemos, está por acá, no le damos más importancia de lo que se merece. Es este, es el hijo del carpintero. Otra respuesta, vayan a buscar allí en Juan 6:42. Juan 6:42. Acuérdense un poco del contexto. Este es el hijo de José, o sea, la genealogía. ¿Sí? Este es el descendiente que viene de, le ponemos la historia, ¿no? Jorge, hijo de Oscar. Yo cuando vengo a Buenos Aires, ¿quién es Jorge? El hijo de Oscar. Sí, pero ustedes no lo conocieron, Oscar, algunos, otros sí. Y quedamos ahí, como en la cuestión también familiar, de descendencia, pero a su vez en la contraposición con lo que ellos decían, ¿este está diciendo que descendió del cielo? ¿Este está diciendo que es de otro planeta? ¿Este está diciendo que es extraterrestre? Sí, es el hijo de José. Otra vez la pregunta, ¿quién es este? Lo bajamos, y lo bajan por este texto, al plano acá de la tierra. Pongámoslo acá porque acá lo necesitamos, porque acá nosotros lo manejamos a esto. Eso es lo que decían estas personas. Otra respuesta, voy rápido, Marcos 4, versículo 41. Son pasajes donde fui relacionando esta pregunta, por supuesto, en situaciones distintas. Marcos, dije, 4:41. Allí está la situación de la tormenta, ¿no? ¿Quién es este que maneja la creación? Maneja todos los hilos, diríamos nosotros hoy. Es alguien poderoso, dijeron los discípulos. Sí, pero miremos el contexto de los discípulos. Estaban más que con miedo. No sé, ustedes utilicen el adjetivo calificativo que quieran, pero estaban más que con miedo. Y cuando ven el hecho, no fortuito, ¿vieron? Porque no fue fortuito, fue un hecho soberano de parte de Dios, aplicado en la persona del Señor Jesucristo, manejando la creación. Sí, él sabía muy bien lo que era la creación. Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba presente en la creación del hombre, estaba presente en la creación de la tierra, del cielo, estaba presente y era soberano sobre eso. Entonces ya no está en el plano de la tierra solamente. Acá hay algo un poquito más. ¿Quién es este? Es soberano, a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que uno piensa muchas veces cuando atraviesa esas circunstancias difíciles o las estamos atravesando. Pero el Señor no es soberano en esto. El Señor no tiene el control de esta situación. ¿Y por qué entonces yo no lo percibo así? No estoy hablando de percibir en el sentido que ahora se utiliza, ¿no? Yo el otro día le dije a una persona, le digo, ¿sabés qué? El año que viene me quiero autopercibir árbol. ¿Por qué? Porque los árboles no pagan impuestos. Entonces a mí no me vengan a correr con los impuestos, porque yo me autopercibo un árbol. Me pongo así. Y sos de madera encima, que te digan eso. Entonces, los discípulos no alcanzaban a percibir con quién estaban tratando. Acuérdense que muchos de ellos les era dificultoso creer a pesar de. Ellos veían que de pocos panes y pocos peces, 5.000, 4.000 comían. Y lo seguían mirando como diciendo, ¿será cierto? Veían que atravesaban esta situación de tormenta, se calmaba, apreciaban de que obviamente habían salvado su pellejo y todavía decían, no sé qué pasa, seguían con las dudas. Por supuesto, ¿no? Uno se pone en el rol de esos discípulos que eran de carne y hueso como cualquiera de nosotros, no eran superhombres, eran de carne y hueso, con las mismas dudas, con las mismas inquietudes. Y decían, ¿quién es este?
Este es el que maneja la creación. Ya lo sacamos del plano de la tierra. El hijo de José, el que tiene las hermanas, ya está en otro nivel. ¿Quién es este? Otra respuesta. Juan, capítulo 4, versículo 42. Esta respuesta me gusta mucho porque la podemos aplicar, ¿no?, a nuestra vida y la podemos hacer nuestra, ¿no? Juan 4, 42. El relato de Juan, este capítulo 4, está relacionado con la mujer samaritana, ¿no? Todos conocemos el relato, todos sabemos qué es lo que ocurrió, todos sabemos cómo el Señor no tenía ningún tipo de prejuicios, se encontraba con esa mujer samaritana, tenía la posibilidad de decirle las cosas claramente, 5 maridos había tenido, bla, 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 ¿no? Todo una contraposición a lo que los religiosos no querían blanquear. El Señor llegó al pozo y le dice, ¿me das un vaso de agua? Estableció un vínculo, un puente. Miren, en nuestra sociedad, en los días de hoy, tenemos que ser muy hábiles para establecer esos puentes, esos vínculos. A veces me preguntan, ¿y cómo hacen con las personas cuando van casa por casa? Establecemos vínculos, algún vínculo, algo tenemos que establecer, hay un puente con esa persona. Si yo voy a esa casa, ¿no? Hola, ¿qué tal, jefe? ¿Sabe qué? Jesús murió por usted y usted si se muere, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué vínculo establecí? A ver, lo que dije no es mentira, es verdad. Pero primero tenemos que establecer el puente. El Señor Jesucristo podría haber ido inmediatamente a la mujer y decirle, ¿sabes qué? Esto, y le tira la lista. Sin embargo, le dijo, ¿me das un vaso de agua? ¿Me das de beber? A veces aplicamos la sabiduría para un montón de cosas, menos para aplicarla a las cosas del Evangelio, ¿no? Y tenemos la habilidad para hacerlo, no lo dudo, ¿eh? Todos los que estamos acá tenemos la habilidad de hacerlo. Tenemos que buscar esos puentes, esos vínculos. A veces no nos damos cuenta, o a veces no queremos darnos cuenta. Pero miren este relato, ¿no? Dice, ¿quién es este? Dicen, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, y acá está la respuesta, ¿quién es este? Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y me gusta esta respuesta de esta gente, porque dejó de lado la connotación que tenía por una cuestión de que los samaritanos, los judíos, o sea, el prejuicio. Dejó de lado el prejuicio. Dejó de lado la vinculación si hombre, mujer. Dejó de lado eso. Y se concentraron en realidad de lo que era que el Señor Jesucristo decía, el Salvador del mundo. Y yo saco del mundo, y como siempre a veces hacemos ese ejercicio, ¿no? En lugar de decir del mundo, decir, es mi Salvador. ¿Quién es este? Y si tuviéramos que responder todos los que hoy estamos acá, y espero que todos hayamos creído en el Señor Jesucristo, tendríamos que responder con total certidumbre, ¿quién es este? Este es mi Salvador. Este es el Señor Jesucristo, el Cristo, el enviado. Es aquel que vino a mostrar a Dios, es aquel que me marcó la hoja de ruta, como decimos. Me marcó la hoja de ruta mientras estaba en esta tierra. ¿Cómo se relacionó con la gente? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo frenaba a la gente? ¿De qué manera establecía esos puentes, esos vínculos? ¿Cómo lo hacía? ¿O no decimos muchas veces que nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo? ¿Por qué a veces al Señor Jesucristo lo miramos en el aspecto religioso de la cosa y no de lo relacional? Me gusta en este tiempo hablar de lo relacional del Señor Jesucristo, porque en lo relacional Él encontró puentes. Cuando andaba por las calles polvorientas, veía a los necesitados y no establecía una condenación, sino establecía puentes, vínculos. Y así con cada una de las cosas. Pero esta respuesta, ¿no?, que nos hace tanto bien decirla así, ¿no? ¿Quién es este? Uno puede encontrar de que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y uno buscaba, ¿no?, en Juan capítulo 7, versículo 11, y con esto termino. Y no miento, ¿vieron? Porque el predicador cuando dice esto termino, 10 minutos más por lo menos, pero no, vamos a terminar acá. Juan 7, 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Cambiamos la pregunta. ¿Quién es este? ¿A dónde está aquel? Y uno puede responder evangélicamente y decir, ¿dónde está el Señor? En mi corazón. A ver, ¿bien? ¿Lo respondemos así? En mi corazón. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque me hace saber las cosas de Dios y podemos recitar un montón de cosas. Pero ¿dónde está aquel? Está sentado en los lugares celestiales, dice, ¿no? Pero también nos ha hecho a nosotros sentar en esos lugares celestiales, aunque todavía pisamos la tierra de este mundo. ¿Dónde está aquel?
está esperándonos con los brazos abiertos, como decimos cuando alguien está atravesando quizás la última etapa de su vida diciendo, yo sé que si parto, el Señor... Sí, pero también nos estamos olvidando de que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Y dónde está aquel? En las nubes, esperando a su iglesia. Qué lindo, ¿no? Es revitalizar nuestra esperanza cuando es todo tan oscuro en este mundo que nos toca transitar. Donde hay tanta, y perdónenme el término, yo sé que lo están diciendo después, como es, chequéenlo, véanlo, pero donde hay tanta mugre. Hay tanto. Y hay tantas cosas que se manejan y que están a veces a flor de piel y otras están escondidas, que uno dice, qué lindo es para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, revitalizar esto de que el Señor viene. De decir que es cierto esto. Que no es aquella pregunta donde dice, no, ¿quién es este? Como dando a entender allá lejos. Sino, ¿dónde está aquel? Sí, en mi corazón. Pero ¿dónde está aquel? En el lugar donde Dios le ha puesto y en el lugar donde Dios también le colocará allí, en las nubes, dice, para recibir a su iglesia allí en el aire. Para mí es no esperanzador volver a reiterarme de que si el Señor viene, estoy con Él. Si el Señor viene, Iglesia de Liniers, estamos con Él. Si el Señor viene, allí estamos para siempre jamás. Que el Señor nos ayude, ¿no? En esta tarde a pensar, a respondernos esta pregunta, pero también a colocar en nuestros corazones esta bendita esperanza. No esperar a que ocurran los años y pasen los años, porque el Señor dice, viene cuando menos lo pensamos. Y si el Señor llegara hoy, qué lindo, ¿no? Nos encontraría juntos, como decimos, a veces lo decimos en la cena del Señor. Bueno, es muy romántico decirlo así, es muy romántico y está bien decirlo, pero el Señor puede venir cuando yo esté en mi casa, arriba del coche, en la iglesia o en el lugar donde sea. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias nuevamente por esta oportunidad.